fíjense que en el colegio Rebsamen ya iniciaron los trabajos para sacar escombros. Por eso los vecinos comienzan poco a poco a habitar los inmuebles aledaños. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México otorgó un dictamen para que el edificio aledaño del colegio privado Rebsamen fuera demolido y el objetivo es continuar con las tareas de investigación que están en proceso. Las familias afectadas que habitaban ese edificio después del sismo del pasado 19 de septiembre estuvieron durante 3 meses sin tener un hogar estable y el día de ayer regresaron a sus domicilios. Relajada de poder recuperar mi vida personal, feliz y encantada de poder recuperar mi vida porque la tenía como detenida. Más de 40 bomberos capitalinos intervinieron en los trabajos de demolición para que vuelvan las 18 familias a sus hogares y puedan tener una Navidad en familia, aunque no puedan olvidar esa tragedia. Pues le haría yo mención en especial los bomberos, bueno, mis respetos. Yo creo que todos en este país conocemos a los bomberos. Mis respetos, solidarios, trabajadores, nunca se cansaron, siempre estuvieron de buenas, nos daban ánimo incluso. Van a entrar a su casa, no se preocupen. No, pues feliz. La verdad estamos muy contentos porque después de 3 meses de angustias, de todo lo que vivimos, regresamos nuevamente. Gracias al apoyo del gobierno capitalino, las tareas de demolición de este edificio concluyeron este fin de semana en coordinación con la Procuraduría General de Justicia. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.